Continuamos preparando esa gran autopista Jesús que va a venir en su segunda venida, en su gran parucía, a juzgar a vivos y muertos. Viene por su iglesia fiel. Hemos estado observando cómo el enemigo desde el principio ha querido destruir a la iglesia. Lo ha hecho de diferentes formas, como lo hemos venido observando. El día de hoy, hermano, yo te invito a que leas San Mateo capítulo 12, versículo 34. San Mateo 12, 34. Hemos estado observando cómo ya la Santísima Virgen allá en 1917, en su aparición de Fátima, advirtió que el Papa y la Iglesia tendrían que sufrir mucho, pero que al final su corazón inmaculado triunfaría. Y el día de hoy, en San Mateo 12:34, en cierta ocasión Jesús les estaba diciendo que tuvieran cuidado porque cerca del final vendrían muchos que se harían pasar por profetas y hasta por él mismo Mesías, para confundir, para dividir a las personas. Y entonces los apóstoles le preguntaron a Jesús, mira cómo ha de haber sido San Pedro, digo yo, que tomó la palabra, y mira cómo le pregunta a Jesús en San Mateo 12:34, y mira la pregunta de San Pedro: Señor, ¿cómo sabremos quién es verdadero y quién es falso? Y Jesús les contesta: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y también en San Juan 3:11, mira cómo Jesús aclara esa pregunta de San Pedro y de los discípulos y le dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Con estas respuestas que Jesús le dio a sus apóstoles, es fácil de analizar y ver quiénes son las sectas que han aparecido últimamente. ¿Será que aquellas que aparecieron desde hace 500 años y que se siguen multiplicando a montones son las verdaderas, como claman a viva voz? ¿Tú crees que esas sectas que siguen proliferando en los últimos tiempos y que aparecieron hace 500 años serán la verdadera iglesia de Jesús? Si fuera así, entonces, ¿qué pasó con la iglesia que dejó el mismo Jesús? ¿Acaso Jesús cambió de parecer y dijo, voy a fundar otras iglesias porque la primera que dejé ya no me gusta, hombre? Solamente un ciego, como aquellos que no quieren ver ni darse cuenta, sostendrían estos argumentos sin ningún fundamento. Y por último, la prueba más contundente para saber si una iglesia es verdadera o es falsa son sus frutos, y el fruto principal es el amor al prójimo y la caridad que demuestra el cristiano en su vida personal o la iglesia como institución. No basta decir a alguien yo te amo y después no hacer nada por demostrarlo, como hacen muchas personas predicando la palabra de Dios a los enfermos o a los hambrientos, diciéndoles Dios te ama, conviértete, pero no le ofrecemos ningún alivio para sus necesidades. Imaginémonos por un momento a un pobre desamparado que se muere de hambre, o imaginémonos a un pobre enfermo que se muere de dolor y que nosotros le digamos que Dios le ama.
sin darle un pan para saciar su hambre o una medicina para aliviar su dolor. Y lo que es peor, algunos sinvergüenzas todavía les dicen: entrégame tus diezmos y el Señor te va a dar el 100 por 1. Están viendo que no tienen, y aún así muchos líderes de esas denominaciones se empecinan en quitarles lo que no tienen, y así se dicen llamar la iglesia de Jesús, la verdadera iglesia. Y es casualmente ahí donde viene a confirmarse lo de: por sus frutos los conoceréis. Gracias a Dios, hermano, que los católicos tenemos muchos ejemplos de caridad y santidad cristiana, y el más reciente, el que está más fresco en nuestra memoria, es el de la Madre Teresa de Calcuta, quien, aunque ya falleció, su obra de caridad, su obra de santidad se ha difundido por muchos países del mundo para bien de muchos niños, de muchos pobres y enfermos de toda clase. Ahora bien, ¿qué iglesia, aparte de nuestra iglesia católica, se ha preocupado por el bienestar de los más pobres, de los más desposeídos, de los enfermos, de los presos, de los que no tienen educación, de los huérfanos y de muchos otros problemas que están afectando a nuestra sociedad en general? ¿Qué otra iglesia, hermano, como lo hace nuestra iglesia, se preocupa por todos esos problemas de la actualidad? ¿Cuántos hospitales, cuántos asilos de ancianos, cuántas escuelas, colegios, cuántos orfanatos, cuántas casas para la juventud y cuántos comedores para los indigentes tienen las otras iglesias que claman ser las verdaderas? Y con eso en mente, hermano, pensando cuáles son esos signos que Jesús le dijo a sus apóstoles allá hace 2000 años, cuando ellos le preguntaron: ¿cómo podemos saber quiénes son falsos profetas, quiénes son de los nuestros y quiénes son los verdaderos? Oyendo esas palabras de Jesús que nos dice al oído: por sus frutos los van a conocer, por sus frutos los conoceréis. En eso conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y ahí, hermano, pensando cuál es la verdadera iglesia y por qué nuestra iglesia es atacada constantemente y que hace tanta obra de misericordia, yo te invito hoy a que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima, y ahí donde estás, postrado a los pies de Jesús, yo te invito a que sigas rezando el rosario, hermano. Sigue pidiéndole al Padre maravilloso que envíe hombres santos, así como lo ha hecho a través de los siglos, que envíe sacerdotes y religiosos y religiosas santas, que nos vayan guiando, que nos vayan enseñando, porque nuestra iglesia, hermano, es una iglesia en donde cada uno tenemos un lugar, somos miembros de ese cuerpo de Cristo, pero Él quiso que hubieran personas que fueran los que nos guiaran, nos enseñaran y nos dieran esos medios de salvación. Que el Señor te bendiga, hermano, y sigue rezando el rosario en el corazón inmaculado de María Santísima, y sigamos alabando a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso que se goza en la alabanza de su pueblo. Alabar, hermano, es decirle cosas lindas a ese Padre maravilloso.